Ley de cosenos. Continuando con lo de los triángulos oblicuángulos, ya vimos ley de senos. La otra ley que me va a ayudar a resolver triángulos oblicuángulos es la ley de cosenos. Su fórmula puede estar escrita en cualquiera de estas tres formas. Si se fijan, es prácticamente lo mismo en todas, solamente que hay que verificar con qué lado empiezo. Si empiezo con el lado A, el ángulo que va a estar involucrado en mi fórmula es el ángulo A. Y fíjate cómo dentro de la fórmula, después del igual, la A ya no aparece, aparecen los otros dos lados. B cuadrada más C cuadrada, B y C, coseno del ángulo A. Si empiezo con el lado B, el ángulo que va a estar involucrado es el ángulo B. Y los lados que van a estar involucrados pues son A y C. Si empiezo con el lado C, el ángulo involucrado es el ángulo C. Y los lados van a ser A y B, los que no son C. Recuerda que las minúsculas representan los lados, las mayúsculas representan los ángulos internos del triángulo. ¿Cuándo voy a usar ley de cosenos? Cuando no puedas usar ley de senos. Ya ves que hay dos casos para ley de senos, pues también hay dos casos para ley de cosenos en las que no puedes empezar por ley de senos en estos casos y vas a tener que usar ley de cosenos. Caso 1. Se conocen las medidas de los tres lados del triángulo, como este caso. Conozco las tres medidas de los lados, pero no conozco ningún ángulo. Si te fijas, aquí no podría usar ley de senos, porque para poder utilizar ley de senos necesito conocer un ángulo y un lado opuesto. Como no conozco ningún lado, tengo que empezar por ley de cosenos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo resolver esto. ¿Okay? ¿En qué otro caso voy a tener que empezar con ley de cosenos? Cuando se conoce la medida de dos lados y el ángulo que forman. Entonces tengo la medida de dos lados y el ángulo que hay entre ellos. ¿Sí? Si te fijas, aquí no hay manera de utilizar ley de senos porque sí, conozco la medida de un ángulo, pero no conozco su lado opuesto. Y para usar ley de senos necesito esa información. Entonces necesariamente tengo que empezar con ley de cosenos. Okay, ahora sí, vamos a empezar a resolver estos ejemplos para ver cómo se empezaría. Este pertenece al caso 1, donde conozco la medida de los tres lados. Tú decides, yo decidí llamarle a este ángulo A, ángulo B y ángulo C. Como yo decidí llamarle ángulo A, recuerda que el opuesto es el lado A. A vale 9. Este es ángulo B, el opuesto, B vale 13. Ángulo C, el opuesto, C vale 7. ¿Sí? Tú decides qué ángulo quieres sacar. Yo decidí sacar primero el ángulo A y por eso, aquí está el ángulo A. Como yo quiero el ángulo A, tengo que empezar con el lado A. Recuerda que siempre están los correspondientes. Entonces mi fórmula quedaría A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 por B por C coseno del ángulo A. Sustituyo la información que conozco A, B y C, entonces pongo 9 cuadrado, 13 cuadrado, 7 cuadrado, menos 2, el menos 2 es de fórmula, B por C, 13 por 7, coseno de A. ¿Qué es lo que ando buscando en esta fórmula? Pues el ángulo A, eso es lo que no conozco, esta es mi incógnita. ¿Cómo voy a desarrollar esto? Vete paso por paso, porque si no, el despeje no te va a salir bien o a lo mejor hay alguna falla en la calculadora si lo haces directo. 9 al cuadrado es 81, 3 al cuadrado, 7 al cuadrado y multipliqué 2 por 13 por 7 me dio 182. Negativo, pero aquí está mi negativo. ¿Qué es lo que sigue? Este está positivo, pasa negativo con el 81. Este está positivo, pasa negativo con el 81. Este 182 no lo voy a pasar positivo porque este 182 no está restando. Este número está multiplicando al coseno de A. Este no lo voy a mover todavía porque este está pegado con coseno de A. Entonces paso los que están separados. Estos son muy aparte y por eso los pasé negativos. Hago la operación, me da menos 137 igual a menos 182 coseno de A. Este número, como les decía hace rato, está multiplicando. La forma que lo voy a despejar es dividiendo. ¿Ok? Entonces ya me quedó nada más coseno de A. Yo quiero el ángulo A nada más. ¿Qué hago con este coseno? Bueno, pues lo paso como coseno a la menos 1 de 137 sobre 182. Positivo porque menos entre menos es más. Resuelvo esto en la calculadora para finalmente encontrar la medida del ángulo A. 41.17 grados. Ya encontré la medida del ángulo A. Me hace falta, recuerda que resolver triángulos es encontrar todas las medidas
de sus ángulos y de sus lados. Me hace falta la medida del ángulo B y la medida del ángulo C. Si te fijas, la ley de cosenos pues es un poco larga de desarrollar. Entonces, en estos casos no va a haber de otra más que empezar por ley de cosenos, como lo explicamos aquí en el caso 1 y en el caso 2. Pero una vez que ya encuentras, que ya usaste una vez la ley de cosenos, en la siguiente puedes usar ley de senos, en lo siguiente que vayas a calcular. Por ejemplo, yo aquí usé ley de cosenos y encontré el ángulo A. Acá lo tengo. Es el mismo triángulo que estamos trabajando. Encontré el ángulo A, me dio 41.17 y tenía mis tres medidas. Me hace falta el ángulo B y el ángulo C. Puedo usar ley de senos. La ley de senos es mucho más corta de desarrollar porque ya tengo un ángulo. Puedo decir 9 es el seno de 41.17, como 7 es el seno de C. O pude haber dicho como 13 es el seno de B. Cada quien decide qué ángulo va a encontrar primero. Yo decidí encontrar primero el ángulo C. De ahí despejamos o dejamos solito seno de C. Recuerda que si está abajo, esto pasa para arriba. Y estos pues está dividiendo, pasa multiplicando. El 9 está arriba, pasa para abajo. Intercambia lugares con seno de C. ¿Okay? Desarrollos en la calculadora me da .5120. Despejamos la C, queda como seno a la menos 1 y encontré el ángulo C, 30.39. Como ya tengo la medida del ángulo A y la medida del ángulo C, muy fácil voy a encontrar la medida del ángulo B. Con una simple resta, yo sé que las medidas de los ángulos internos da 180. Entonces ya conozco dos ángulos, los resto y finalmente tengo la medida del ángulo B. Y ya terminé de resolver mi triángulo. ¿Okay? Siguiente ejemplo es el caso 2. En este conozco la medida de dos lados y el ángulo que forman. Si no vienen las letras, tú pones las letras donde tú quieras ubicarlas. A esto le llamé ángulo A, por lo tanto es el lado A. A esto le llamé ángulo B, ángulo C. ¿Okay? ¿Qué información conozco? Conozco el lado C, es el ángulo C, por lo tanto es el lado C. C es igual a 12. Conozco el lado B, porque este es el ángulo B, el de enfrente es el lado B. B es igual a 10. Y conozco el ángulo A, que es 110 grados. Como yo tengo el ángulo A, fácilmente puedo encontrar el lado A y escribir la fórmula de esta manera. Acuérdate que si aquí dice A mayúscula, acá dice A minúscula. Y la fórmula la escribiría así. ¿Okay? Sustituyo la información. La A cuadrada pues es la que quiero conocer. B vale 10, C vale 12, 2 por B por C. Coseno de A, que es 110 grados. Resolvemos. 10 al cuadrado es 100, 12 al cuadrado es 144, 2 por 10 por 12 es 240. Fíjate aquí cómo te puse unos corchetes. Como bien te recuerdo, esto es punto y aparte. Esto está junto, esto no puedo separar de ahí. Entonces, estos sí están, no tienen nada que ver con esto de acá. Son cosas distintas. 100 más 144, 244. Y esto que está aquí lo hago en la calculadora, porque están pegados, van juntos. Le pongo 240 coseno de 110 en la calculadora y me da menos 82.08. Este menos es de la fórmula y este menos salió de esta operación en la calculadora. Menos por menos más, hago mi suma y tengo A cuadrada, pues saco raíz. Entonces la A me sale 18.05. Eso me salió A, 18.05. Me hace falta la medida del ángulo B y la medida del ángulo C. Como ya tengo este lado y tengo este ángulo, puedo usar ley de senos y decir 18.05 es al seno de 110. 18.05 es al seno de 110, como 12 es al seno de C. O alguien pudo haber dicho como 10 es al seno de B. Yo dije 12 es al seno de C. Despejamos. Recuerda que estos intercambian lugares. Seno de C se va para acá, 18.05 se va para abajo. Y este que está dividiendo pasa multiplicando. Lo hago en la calculadora. Despejo como seno a la menos 1. Lo hago en la calculadora y tengo que mi C es 38.66. ¿Qué me hace falta a mí de mi triángulo? Me hace falta el ángulo B. Facilito, ya tengo dos ángulos. B más 110 más 38.66 es 180. Restamos, ahí está el ángulo B.
Y con eso se acabaría de resolver el triángulo oblicuo ángulo.